Los susurros se arrastran por la selva mexicana, resonando en los bastiones de los cárteles, los laboratorios de los chapitos. Estas fortalezas clandestinas, custodiadas por las sombras y el miedo, no cocinan cocaína ni metanfetamina. Tras sus puertas de acero se esconde un nuevo horror: el fentanilo, la plaga sintética que asola Estados Unidos. Esta oscura odisea se adentrará en el corazón de estos laboratorios secretos, donde los hijos del Chapo producen fentanilo, alimentando una crisis que se desangra a través de las fronteras. Prepárate para un descenso a los bajos fondos, donde el beneficio baila con la muerte en un vals sintético. Los laboratorios secretos. En los oscuros entresijos del tráfico de drogas hay ciertos laboratorios secretos donde se hacen fortunas y se destruyen vidas. Surge un imperio siniestro, alimentado por una sustancia letal que atraparía a Estados Unidos en su abrazo mortal. Bienvenidos a la estremecedora historia de cómo los hijos de El Chapo construyeron un imperio del fentanilo a través de laboratorios secretos que envenenarían el tejido mismo de la sociedad. El fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína, se convirtió en el arma elegida por estos despiadados capos para expandir sus operaciones ilícitas y amasar una riqueza inimaginable. Este apasionante reportaje se adentra en los entresijos de los laboratorios secretos de fentanilo que constituyen los cimientos del imperio, desvelando las espeluznantes verdades que se esconden tras el auge de esta droga letal y las devastadoras consecuencias que desencadenó en comunidades desprevenidas. Prepárese para un viaje al corazón de las tinieblas, donde la codicia, el poder y la adicción chocan en una escalofriante historia que le hará cuestionarse los cimientos mismos de nuestra sociedad. A finales de la década de 2000, una fuerza nueva y mortífera se introducía silenciosamente en las venas de Estados Unidos. El fentanilo, un opioide sintético, estaba a punto de convertirse en el arma preferida de un imperio criminal sin parangón. Pero para entender los cimientos de este imperio del fentanilo, debemos remontarnos a sus primeros orígenes. Todo empezó en el corazón de México, donde reinaba el tristemente célebre cártel de Sinaloa, dirigido por el infame capo Joaquín El Chapo Guzmán. El Chapo, conocido por sus audaces fugas y sus tácticas brutales, había construido un imperio de la droga que abarcaba varios continentes. Pero fueron sus hijos, Iván y Jesús, quienes llevarían al cártel a nuevas cotas de poder y riqueza. Iván y Jesús, los hijos del Chapo, fueron preparados desde muy pequeños para seguir los pasos de su padre. Criados en un mundo de violencia y corrupción, estaban destinados a convertirse en los arquitectos de un imperio del fentanilo que sacudiría los cimientos de Estados Unidos. Cuando la demanda de opiáceos se disparó en Estados Unidos, el cártel de Sinaloa vio la oportunidad de sacar provecho de esta insaciable sed de drogas. Reconocieron que el fentanilo, por su potencia y rentabilidad, era la clave para expandir su imperio. El fentanilo, desarrollado originalmente como un potente analgésico, se producía ahora ilícitamente en laboratorios secretos. Su potencia era asombrosa. Unos pocos granos podían causar una sobredosis mortal. Y el cártel de Sinaloa tenía los medios y las conexiones para inundar el mercado estadounidense con esta sustancia mortal. La red de distribuidores y traficantes del cártel se extendía a través de la frontera, infiltrándose en todos los rincones de Estados Unidos. Desde los pueblos pequeños hasta las grandes ciudades, el imperio del fentanilo extendía sus zarcillos tóxicos, dejando un rastro de muerte y destrucción a su paso. Las fuerzas del orden se vieron sorprendidas por el repentino aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo. La magnitud del problema era abrumadora, y se esforzaban por seguir el ritmo de las tácticas del cártel en constante evolución. El imperio del fentanilo del cártel de Sinaloa era como una hidra, de la que brotaban nuevas cabezas más rápido de lo que podían cortarse. Familias destrozadas, comunidades devastadas y un país sumido en una crisis de opioides. El imperio del fentanilo se había apoderado de Estados Unidos y su control se estrechaba cada día que pasaba. Entre bastidores, los laboratorios de fentanilo del cártel operaban en la sombra, ocultos a miradas indiscretas. Estos laboratorios improvisados producían miles de pastillas, cada una de ellas una sentencia de muerte en potencia. Los beneficios eran asombrosos. El imperio del fentanilo generaba miles de millones de dólares para el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa, conocido por su ingenio y crueldad, empleó una amplia gama de métodos para introducir fentanilo en Estados Unidos, a pesar de saber que esta droga mortal se cobraría innumerables vidas estadounidenses. Los investigadores alegan que, una vez fabricado el fentanilo en laboratorios secretos de México, el cártel ponía en marcha un plan bien coordinado para transportar la droga a través de la frontera.
Los vehículos desempeñaron un papel crucial en esta operación, y los miembros del cártel utilizaron medios tanto legítimos como ilícitos para trasladar su mortífera carga. Desde coches discretos hasta camiones muy modificados, la red de transporte del cártel abarcaba toda la frontera entre México y Estados Unidos. Pero el cártel no solo utilizaba vehículos. Los túneles, un sello distintivo de las operaciones del cártel de Sinaloa, se utilizaban para pasar fentanilo por debajo de la frontera, sin ser detectados. Estos pasadizos subterráneos, meticulosamente construidos y ocultos a miradas indiscretas, permitían al cártel transportar grandes cantidades de fentanilo sin levantar sospechas. Además de los túneles, el cártel utilizaba aviones para facilitar el traslado rápido y discreto del fentanilo. Avionetas y helicópteros, a menudo pilotados por personas expertas y de confianza, transportaban la droga a través de grandes distancias, eludiendo los esfuerzos de las fuerzas del orden y las patrullas fronterizas. Los cielos se convirtieron en un conducto crucial para el comercio ilícito del cártel, que les permitía llegar incluso a los rincones más remotos de Estados Unidos. Los correos, a menudo denominados mulas, desempeñaron un papel fundamental en las operaciones de contrabando del cártel. Estos individuos, movidos por la desesperación o atraídos por la promesa de dinero fácil, ocultaban el fentanilo en su persona o en sus pertenencias mientras cruzaban la frontera. La extensa red de correos del cártel garantizaba un flujo constante de fentanilo hacia Estados Unidos, lo que dificultaba a las fuerzas de seguridad interceptar todos los envíos. La audacia de los métodos de contrabando del cártel de Sinaloa es realmente asombrosa. Explotaron todas las vías posibles para garantizar el éxito de sus operaciones, llegando incluso a utilizar objetos cotidianos de apariencia inocente para ocultar el fentanilo. Desde compartimentos ocultos en vehículos hasta falsos fondos en maletas, la creatividad del cártel no tenía límites. La riqueza amasada por los líderes del cártel era incomprensible. Mansiones, yates y coches de lujo se convirtieron en símbolos de su poder e influencia. Pero el coste de su imperio se pagaba en vidas humanas, ya que el fentanilo seguía cobrándose víctimas en todo el país. Detrás de cada estadística había historias de vidas truncadas, sueños rotos y futuros destruidos. El imperio del fentanilo se había convertido en una tragedia nacional, una crisis que exigía medidas urgentes. A medida que aumentaba el número de víctimas mortales, las fuerzas del orden y los funcionarios del gobierno se comprometieron a desmantelar el imperio del fentanilo. Se crearon grupos de trabajo, se establecieron colaboraciones internacionales y se intensificó la caza de los líderes del cártel. Pero el cártel de Sinaloa era un adversario formidable, con una red de leales soldados de infantería y un arsenal de recursos a su disposición. La batalla para acabar con el imperio del fentanilo sería larga y ardua, sin garantías de éxito. Mientras el sol se pone en las tierras fronterizas, los cimientos del imperio del fentanilo se mantienen firmes. Sus raíces son profundas y su influencia de gran alcance. La historia de cómo los hijos del Chapo construyeron este imperio es un escalofriante recordatorio de las fuerzas oscuras que acechan en las sombras, listas para explotar las vulnerabilidades de una nación. Mientras el imperio del fentanilo seguía estrechando su cerco sobre Estados Unidos, el dominio del cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas alcanzó niveles sin precedentes. Con la demanda de fentanilo disparada, Iván y Jesús reconocieron la necesidad de ampliar sus operaciones. Pusieron sus miras en nuevos territorios, centrándose en comunidades vulnerables y explotando su adicción. Antiguos miembros del cártel revelan las brutales tácticas empleadas por el cártel de Sinaloa para establecer su dominio. Se infiltraban en los mercados locales de droga, eliminando a la competencia mediante la violencia y la intimidación. El mensaje era claro: el imperio del fentanilo no admitía rivales. La red de distribuidores del cártel creció exponencialmente, llegando a todos los rincones del país. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos rurales, el imperio del fentanilo proyectó su oscura sombra, atrapando innumerables vidas en su mortífera red. A puerta cerrada, los laboratorios secretos de fentanilo del cártel operaban con una eficacia despiadada. Estas operaciones encubiertas se ocultaban a plena vista, a menudo disfrazadas de negocios legítimos. La producción de fentanilo no cesaba, alimentando la insaciable demanda de una nación adicta. Las fuerzas del orden se enfrentaron a una ardua batalla en su lucha contra el imperio del fentanilo. Los laboratorios ocultos del cártel, sus vastos recursos y su red de contactos corruptos dificultaban el desmantelamiento de sus operaciones. Se hicieron redadas y detenciones, pero el imperio parecía adaptarse y evolucionar,
yendo siempre un paso por delante. La capacidad del cártel de Sinaloa para eludir la captura se hizo legendaria. Los hijos de El Chapo, Iván y Jesús, eran maestros del engaño y utilizaban una combinación de sobornos, túneles y elaborados planes de fuga para eludir a las fuerzas del orden. Su audacia y astucia solo sirvieron para reforzar su control sobre el imperio del fentanilo. Los periodistas que se atrevieron a investigar los laboratorios secretos de fentanilo se enfrentaron a graves riesgos. Muchos pagaron el precio más alto por su búsqueda de la verdad, ya que el alcance del cártel se extendió más allá de las fronteras. La historia del imperio del fentanilo se convirtió en un peligroso juego del gato y el ratón, en el que las vidas pendían de un hilo. A medida que aumentaba el número de víctimas mortales, el mundo empezaba a darse cuenta. El imperio del fentanilo ya no era un secreto oculto, sino una crisis mundial que exigía medidas urgentes. Gobiernos, fuerzas del orden y organizaciones internacionales unieron sus fuerzas para combatir la creciente amenaza. Se crearon grupos de trabajo, se compartió información y se aunaron recursos en un frente unido contra el imperio del fentanilo. La lucha distaba mucho de haber terminado, pero la determinación de desmantelar este imperio mortal era inquebrantable. Los especialistas en adicciones subrayan la importancia de la educación, la prevención y el tratamiento para combatir la crisis del fentanilo. Subrayan la necesidad de un enfoque integral que aborde las causas profundas de la adicción y proporcione apoyo a los afectados. En medio de la oscuridad, surgen historias de esperanza y recuperación. Personas que han luchado contra su adicción y han salido fortalecidas, están decididas a reconstruir sus vidas. Su resistencia nos recuerda que el imperio del fentanilo puede ser derrotado, vida a vida. Las consecuencias del imperio del fentanilo se dejaron sentir por todas partes, mientras las comunidades se enfrentaban al impacto devastador de esta droga mortal. En esta sección, exploramos las secuelas y los incesantes esfuerzos por desmantelar el imperio que había envenenado Estados Unidos. Las fuerzas del orden intensifican sus esfuerzos para desmantelar el imperio del fentanilo. Los grupos operativos llevan a cabo redadas contra las redes de distribución del cártel y clausuran sus operaciones. La lucha se convierte en una carrera contrarreloj, en la que las vidas penden de un hilo. Los agentes secretos arriesgan sus vidas para recabar información e infiltrarse en el círculo íntimo del cártel. Su trabajo está plagado de peligros, ya que navegan por un traicionero mundo de engaños y traiciones. Cada pieza de información les acerca más al desmantelamiento del imperio, pero los riesgos son altos. Las incautaciones de cargamentos de fentanilo son cada vez más frecuentes, ya que las fuerzas del orden interceptan la droga mortal antes de que llegue a las calles. Cada incautación representa una posible vida salvada, una victoria en la batalla en curso contra el imperio del fentanilo. Los legisladores reconocen la urgente necesidad de actuar y aplican normativas más estrictas para frenar la crisis del fentanilo. Aprueban leyes para reprimir la producción y distribución de fentanilo, al tiempo que se centran en iniciativas de prevención y educación. Puede que el imperio del fentanilo haya dejado un rastro de destrucción, pero también ha encendido un fuego dentro de las comunidades. Un fuego que alimenta la lucha contra la adicción, impulsa la búsqueda de la justicia y ofrece la esperanza de un futuro libre de las garras del imperio del fentanilo. El juicio de los líderes del imperio del fentanilo continúa, a medida que se presentan más pruebas y se revela todo el alcance de sus crímenes. El mundo espera que se haga justicia y se ponga fin a las innumerables vidas afectadas por sus acciones. La DEA contraataca a los Chapitos. En esta sección, examinamos cómo la DEA contraatacó al tristemente célebre cártel de Sinaloa. Esta operación, dirigida específicamente contra los hijos del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, descubre una red transnacional de tráfico de fentanilo que se ha infiltrado en Estados Unidos. Con la pérdida de cientos de miles de vidas estadounidenses en juego, el fiscal general Merrick Garland y los funcionarios del Departamento de Justicia culpan directamente a los acusados. Acompáñenos mientras desentrañamos los increíbles detalles de esta investigación de alto riesgo y exponemos las escandalosas prácticas empleadas por los Chapitos. Prepárese para una historia que le dejará sin palabras. Entremos en materia. En un sorprendente giro de los acontecimientos, la Administración para el Control de Drogas ha lanzado un asalto implacable contra el cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotraficantes más notorias del mundo. Esta operación se ha dirigido no solo contra el propio cártel, sino también contra los 3 hijos del tristemente célebre narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Los cargos presentados por la Fiscalía Federal han conmocionado al mundo criminal, acusando a 28 miembros y asociados del cártel de Sinaloa de orquestar una operación transnacional de tráfico de fentanilo a Estados Unidos.
El fiscal general Merrick Garland, flanqueado por funcionarios del Departamento de Justicia, anunció estos cargos en una conferencia de prensa que dejó a la nación conmocionada. La pérdida de cientos de miles de vidas estadounidenses a causa del fentanilo, un opioide sintético mortal, se atribuyó directamente a los acusados. Los acusados, conocidos como la Red Chapitos, desempeñaron supuestamente un papel fundamental al facilitar la compra de precursores químicos del fentanilo en China, fabricar la droga letal en México y trabajar incansablemente para introducirla de contrabando en Estados Unidos. Esta operación, de gran envergadura, implicaba una compleja red de actividades delictivas en la que cada miembro desempeñaba un papel crucial en la empresa ilícita del cártel. 4 ciudadanos chinos y 1 guatemalteco han sido acusados de suministrar los precursores químicos al cártel de Sinaloa. El FBI ha ofrecido una asombrosa recompensa de $1 millón por la captura de los ciudadanos chinos, reconociendo la importancia de su implicación en el tráfico de fentanilo. Sin embargo, aprehender a estos individuos y llevarlos ante la justicia en Estados Unidos resultará una tarea ingente. El Departamento del Tesoro también ha tomado medidas contra 2 empresas chinas, imponiéndoles sanciones por su papel en el suministro de los precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo. Estas sanciones sirven de severa advertencia a quienes pretenden lucrarse con la devastación causada por esta droga mortal. Pero es la implicación de los hijos del Chapo Guzmán lo que ha captado la atención del mundo. Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López han amasado presuntamente cientos de millones de dólares inundando Estados Unidos de fentanilo. Su inmensa riqueza y poder han tenido un coste devastador para la vida de los estadounidenses, ya que las muertes relacionadas con el fentanilo siguen aumentando a un ritmo alarmante. Las acusaciones van más allá de los hermanos Guzmán y los proveedores chinos. Los operadores de laboratorios secretos en México, donde se fabrica el fentanilo, también han sido implicados en esta investigación de gran alcance. Estas personas desempeñaron un papel crucial en la producción y distribución de la mortífera droga, garantizando un suministro constante para satisfacer la insaciable demanda en Estados Unidos. Además, también se ha acusado a traficantes de armas que proporcionaban armamento a las fuerzas de seguridad del cártel de Sinaloa y a blanqueadores de dinero que financiaban las operaciones del cártel. Este enfoque global pretende desmantelar todos los aspectos de la infraestructura del cártel, sin dejar piedras sin remover en la búsqueda de la justicia. De las 28 personas acusadas, 8 se encuentran actualmente detenidas en todo el mundo. El fiscal general ha dejado claro que el gobierno de Estados Unidos no escatimará esfuerzos para conseguir su extradición y que se enfrenten a cargos en suelo estadounidense. Esta colaboración internacional es crucial para desmantelar las operaciones del cártel de Sinaloa y llevar ante la justicia a los responsables de la epidemia de fentanilo. Los cargos presentados contra los acusados marcan un hito importante en la lucha contra la crisis del fentanilo. El gobierno de Estados Unidos, dirigido por la DEA, está utilizando todas las herramientas a su alcance para combatir esta epidemia mortal. Las familias que han perdido a sus seres queridos por intoxicación con fentanilo han demostrado una valentía extraordinaria al compartir sus historias, y el gobierno agradece su valor. Sin embargo, se reconoce que nada puede reparar el daño que han sufrido ni traer de vuelta a los seres queridos que han perdido. A medida que avanza la investigación, los escandalosos detalles de la implicación de los Chapito en el tráfico de fentanilo han conmocionado al mundo criminal. Sin embargo, los investigadores no estaban ciegos ante las tácticas del cártel. La DEA, armada con inteligencia y una determinación implacable, trabajó sin descanso para desmantelar la intrincada red de rutas de contrabando. Sus esfuerzos condujeron a numerosas incautaciones de pastillas con fentanilo, y solo en 2022 la DEA se incautó de más de 50 millones de estas pastillas, más del doble que el año anterior. El descarado desprecio del cártel de Sinaloa por la vida humana queda patente en su voluntad de inundar Estados Unidos de fentanilo, una droga que sabían que causaría un daño inmenso. Los hijos de El Chapo Guzmán, Iván Guzmán Salazar, Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, supuestamente amasaron enormes fortunas enviando fentanilo a Estados Unidos. Sus acciones ponen de manifiesto la crueldad y la codicia que sustentan las operaciones del cártel de Sinaloa. Mientras prosigue la investigación sobre los métodos de contrabando del cártel, los organismos encargados de la aplicación de la ley están decididos a desbaratar sus operaciones en todo momento. La colaboración entre socios internacionales es crucial para desmantelar la infraestructura que permite el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La lucha contra esta epidemia mortal requiere un frente unido.
con los organismos encargados de la aplicación de la ley trabajando sin descanso para proteger la vida de innumerables estadounidenses. Una de las prácticas más escalofriantes empleadas por los chapitos fue la prueba de la potencia del fentanilo que producían en presos. Estos desafortunados individuos se convertían en conejillos de indias involuntarios, sometidos a los efectos letales de la droga. Este cruel desprecio por la vida humana sirvió para recordar el poder de los chapitos y su voluntad de utilizarlo para promover sus propios intereses. Pero la crueldad no terminaba ahí. Los chapitos llegaban a extremos para intimidar a los civiles y mantener el control sobre sus territorios. Una táctica especialmente espeluznante consistía en dar de comer a las víctimas de su violencia a los tigres. Esta macabra demostración de poder enviaba un mensaje escalofriante a cualquiera que se atreviera a enfrentarse al cártel. Los chapitos se deleitaban con el miedo y el terror que infundían en los corazones de quienes presenciaban estos actos horripilantes. El reino del terror de los chapitos se extendía más allá de sus víctimas inmediatas. A menudo atacaban a civiles inocentes, utilizándolos como peones en sus juegos de poder. La naturaleza despiadada del cártel se puso de manifiesto cuando desataron la violencia contra quienes se interponían en su camino. Las calles se convirtieron en un campo de batalla en el que los chapitos no tenían piedad con nadie que se atreviera a desafiar su autoridad. El impacto de las acciones de los chapitos resonó en todas las comunidades, dejando un rastro de devastación a su paso. Las familias se desgarraron, las vidas quedaron destrozadas y las comunidades vivieron con un miedo constante. La sed de poder y riqueza de los chapitos no tenía límites y no se detendrían ante nada para conseguir sus objetivos. Las acusaciones del Departamento de Justicia contra los chapitos y sus socios arrojan luz sobre la verdadera naturaleza de sus operaciones. Es un duro recordatorio del coste humano de la epidemia de fentanilo y de hasta dónde pueden llegar los delincuentes para mantenerse en el poder. La investigación sobre las prácticas de los chapitos sirve de testimonio de la inquebrantable dedicación de los organismos encargados de la aplicación de la ley en su búsqueda de la justicia. A medida que avanza la investigación, el objetivo sigue siendo desmantelar las operaciones de los chapitos y llevar ante la justicia a los responsables de la epidemia de fentanilo. Las familias que han perdido a sus seres queridos por intoxicación con fentanilo han hecho gala de una valentía extraordinaria al compartir sus historias, y sus voces sirven de poderoso recordatorio del devastador impacto de las acciones de los chapitos. La lucha contra los chapitos y el cártel de Sinaloa dista mucho de haber terminado. Las fuerzas del orden, animadas por la determinación de proteger vidas inocentes, seguirán trabajando sin descanso para desbaratar sus operaciones y desmantelar sus redes. La colaboración entre socios internacionales es crucial en este empeño, ya que el alcance de los chapitos se extiende mucho más allá de las fronteras de México. La incesante búsqueda de justicia por parte de la DEA contra el cártel de Sinaloa y los chapitos ha destapado una red de tráfico transnacional de fentanilo que se ha infiltrado en Estados Unidos. Los cargos contra los acusados, incluidos los hijos de El Chapo Guzmán, ponen de manifiesto las devastadoras consecuencias de sus acciones. Desde los métodos de contrabando empleados hasta las truculentas prácticas utilizadas para infundir miedo, la historia de los chapitos es una historia de codicia, poder y crueldad inimaginable. Mientras prosigue la investigación, los organismos encargados de la aplicación de la ley mantienen su compromiso de desmantelar la infraestructura que permite el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos. La colaboración entre socios internacionales es crucial en esta lucha contra la epidemia de fentanilo. Las familias que han perdido a seres queridos por intoxicación con fentanilo han demostrado una valentía extraordinaria, y sus historias sirven para recordar el coste humano de esta crisis. Cuarta oleada mortal de fentanilo. En esta sección, exploraremos cómo este opioide sintético ha irrumpido en todas las comunidades, en todos los rincones del país, dejando un rastro de devastación a su paso. Desde las desgarradoras historias de familias destrozadas por la pérdida de seres queridos hasta las alarmantes estadísticas que revelan la magnitud de esta crisis, desvelaremos la estremecedora verdad que se esconde tras el aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo. En los últimos años, Estados Unidos se ha enfrentado a una devastadora epidemia de opioides, pero ahora ha surgido una nueva oleada aún más mortífera, la cuarta oleada de fentanilo. Este opioide sintético se ha extendido por todas las comunidades, en todos los rincones del país, cobrándose más vidas estadounidenses que nunca. Veamos más de cerca cómo se ha desarrollado esta crisis. Hace 6 años, Sean, el hijo de Kim Blake, murió trágicamente de una sobredosis accidental de fentanilo en Burlington, Vermont. Solo tenía 27 años.
La angustia de Kim es compartida por innumerables familias que han perdido a seres queridos a causa de esta asombrosa crisis de sobredosis. Cada pérdida por consumo de sustancias destroza a las familias, que lloran para siempre la pérdida de sueños y celebraciones. En 2021, Estados Unidos alcanzó un hito sombrío. Las sobredosis de drogas mataron a más de 100.000 personas en un solo año. Sorprendentemente, más del 66% de estas muertes estaban relacionadas con el fentanilo, un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína. El fentanilo, desarrollado originalmente como fármaco para tratar el dolor agudo, se ha convertido en una mortífera droga callejera. Las bandas criminales lo fabrican y venden ilegalmente, inundando el mercado de drogas ilícitas. La mayor parte del fentanilo ilegal que se encuentra en Estados Unidos se trafica desde México, con sustancias químicas procedentes de China, según la Administración para el Control de Drogas. El aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo contrasta fuertemente con la situación de hace tan solo una década. En 2010, menos de 40.000 personas murieron por sobredosis en todo el país, y las muertes relacionadas con el fentanilo fueron mínimas. Por aquel entonces, las muertes se debían sobre todo al consumo de heroína u opioides con receta. Pero el panorama ha cambiado radicalmente. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles analizó las tendencias de las muertes por sobredosis en EU desde 2010 hasta 2021. Los datos dibujan un panorama claro y alarmante. El aumento de la fabricación ilícita de fentanilo ha dado paso a una crisis de sobredosis de una magnitud sin precedentes. Prácticamente todos los rincones de Estados Unidos, desde Hawái a Alaska o Rhode Island, se han visto afectados por el fentanilo. El aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo se observó por primera vez en 2015, y desde entonces la droga se ha extendido por todo el país como un reguero de pólvora. Las tasas de mortalidad se han disparado, dejando comunidades devastadas y familias destrozadas. En 2018, alrededor del 80% de las sobredosis de fentanilo se produjeron al este del río Mississippi. Pero en 2019, el fentanilo pasó a formar parte del suministro de drogas en el oeste de Estados Unidos, exponiendo a una población que antes había estado aislada de sus efectos mortales. Las tasas de mortalidad en estas áreas comenzaron a subir rápidamente. El impacto del fentanilo va más allá de su potencia letal. Otra tendencia preocupante, identificada por el estudio de la UCLA, es la combinación de fentanilo con otras drogas estimulantes, como la cocaína o la metanfetamina. Este cóctel mortal está causando muertes en todo el país, aunque de forma diferente, según los patrones regionales de consumo de drogas. Por ejemplo, en estados del noreste de EEUU, como Vermont y Connecticut, donde tradicionalmente ha habido más disponibilidad de cocaína, se han observado tasas de mortalidad más elevadas relacionadas con el consumo de fentanilo y cocaína. Pero en prácticamente todo el resto del país, desde Virginia Occidental hasta California, las muertes se debieron principalmente al consumo tanto de metanfetaminas como de fentanilo. Las razones de esta combinación de drogas son complejas. Muchos individuos que buscan un subidón prolongado mezclan el fentanilo con otros estimulantes. La disponibilidad y asequibilidad del fentanilo han contribuido a su uso generalizado. Su producción es más barata que la de otras drogas, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes sufren trastornos por consumo de sustancias. Estados como Alaska, Virginia Occidental, Rhode Island, Hawái y California se han visto especialmente afectados por las muertes por sobredosis de fentanilo y otras drogas. Estas zonas han tenido históricamente altas tasas de consumo de drogas, y la llegada del fentanilo ha hecho que el consumo de drogas sea aún más letal. El aumento de las muertes relacionadas con el fentanilo y la combinación de este con otras drogas marcan la cuarta oleada de la crisis de sobredosis en Estados Unidos. Esta crisis ha alcanzado una magnitud sin precedentes, lo que ha llevado a expertos y comunidades a buscar soluciones. Para abordar realmente la crisis del fentanilo, se necesitan urgentemente opciones de tratamiento integrales. El sistema de tratamiento actual suele centrarse en una sola droga a la vez. Pero la realidad es que muchas personas que consumen drogas consumen múltiples sustancias. La profesora Chelsea Schober, catedrática adjunta de la Facultad de Medicina de la UCLA y coautora del estudio, subraya la necesidad de un enfoque más holístico. Kim Blake, que perdió trágicamente a su hijo por una sobredosis de fentanilo, se ha convertido en defensora del cambio. Cree que los sitios de prevención de sobredosis podrían desempeñar un papel crucial para salvar vidas. Estos lugares, muy extendidos en Canadá,
ofrecen un entorno seguro y supervisado para el consumo de drogas, lo que reduce el riesgo de sobredosis mortales. Sin embargo, en Estados Unidos solo existen 2 centros autorizados. La creación de más centros de prevención de sobredosis podría suponer un salvavidas para las personas que luchan contra la adicción, ofreciéndoles la oportunidad de acceder a apoyo y recursos que, en última instancia, podrían salvarles la vida. Las opciones de tratamiento integral también deben abordar los factores subyacentes que contribuyen a los trastornos por consumo de sustancias. Esto incluye abordar los determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la falta de vivienda y la falta de acceso a oportunidades de educación y empleo. Al abordar estas causas profundas, podemos crear una sociedad más solidaria e integradora que ayude a las personas a liberarse del ciclo de la adicción. La cuarta oleada de la crisis del fentanilo ha puesto de manifiesto las lagunas de nuestro actual sistema de tratamiento. Es una llamada de atención para que los responsables políticos, los profesionales sanitarios y las comunidades se unan y encuentren soluciones innovadoras. Debemos dar prioridad a la compasión, la comprensión y los enfoques basados en pruebas para hacer frente a esta devastadora epidemia. El uso de los medios de comunicación también desempeña un papel fundamental en la formación de la percepción y la comprensión del público. Es esencial que la cobertura mediática retrate con precisión las experiencias de las diversas comunidades afectadas por la crisis. La representación importa, y es crucial incluir en la narración las voces y experiencias de los estadounidenses de raza negra y otros grupos marginados. Si ampliamos estas historias, podemos cuestionar los estereotipos y las ideas erróneas que rodean a los trastornos por consumo de sustancias. Podemos fomentar la empatía y la compasión y alentar una respuesta colectiva a la crisis. La crisis del fentanilo no es solo un problema para las personas y familias directamente afectadas. Afecta a todas las comunidades, en todos los rincones del país. Todos tenemos un papel que desempeñar para hacer frente a esta epidemia, aumentando la concienciación, reduciendo el estigma y abogando por opciones de tratamiento integrales. Podemos marcar la diferencia. Si te ha gustado este vídeo, echa un vistazo a nuestros otros vídeos increíbles en el canal. Gracias por verlo. Hasta la próxima.